Babilonia, 323 a.C. Un calor sofocante inunda la habitación donde Alejandro Magno yace en su lecho de muerte. Su cuerpo arde en fiebre. A su alrededor, sus generales contienen la respiración mientras el conquistador más grande de la historia lucha contra un enemigo al que no puede derrotar, la muerte. Con la voz débil, pronuncia sus últimas palabras. Cuando le preguntan quién heredará su imperio, responde, al más fuerte. Poco después, el silencio lo envuelve para siempre. Pero, ¿y si ese día no hubiera llegado tan pronto? ¿Qué más habría logrado Alejandro si la historia hubiera tomado otro rumbo? Alejandro Magno, con apenas 20 años, heredó el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Su genio militar lo llevó a conquistar el imperio persa, derrotando a Darío III en batallas legendarias como Isos y Gaugamela. Avanzó hasta la India, donde se enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes, pero sus tropas, agotadas y deseosas de regresar a casa, se negaron a continuar. Regresó a Babilonia, donde planeaba nuevas conquistas, pero la muerte lo sorprendió a los 32 años. Su imperio, sin un sucesor claro, se fragmentó en luchas entre sus generales, los llamados diádocos. Ahora imaginemos otro escenario. Alejandro no enferma en Babilonia. Su cuerpo resiste, y su ambición sigue intacta. En lugar de su inesperada muerte, continúa su expansión. ¿Hacia dónde se dirigiría? Su mirada, sin duda, habría apuntado hacia el Mediterráneo, Arabia y más allá. Su primera acción sería consolidar su imperio. Sabía que Persia aún no estaba completamente pacificada y que sus generales, como Ptolomeo y Seleuco, podían volverse ambiciosos. Con su autoridad reafirmada, se dirigiría a Arabia, una región rica en recursos y rutas comerciales. Conquistada Arabia, Alejandro fijaría su vista en el Mediterráneo occidental. Cartago era la potencia naval dominante, con un comercio vasto y una armada imponente. Sin embargo, su sistema militar era inferior al macedonio. Alejandro usaría su caballería y falange para devastar el territorio cartaginés. Con el control del Mediterráneo, establecería un dominio económico absoluto sobre el comercio marítimo. La verdadera prueba vendría en Italia. Roma, aunque aún no era el imperio imponente que conoceríamos siglos después, era una república en expansión con un ejército disciplinado y una capacidad de resistencia inigualable. Si Alejandro decidiera invadir Roma, habría dos posibles escenarios. Victoria de Alejandro. Su ejército, altamente experimentado, derrotaría a las legiones romanas en batalla abierta. Convertiría a Roma en un reino vasallo, integrándolo en su imperio. La cultura griega se impondría en el Mediterráneo mucho antes de lo que ocurrió en la historia real. Resistencia romana. Roma era famosa por su capacidad de adaptarse y aprender del enemigo. Podría haber recurrido a tácticas de guerrilla, evitando un enfrentamiento directo. La guerra se habría prolongado, desgastando a Alejandro y su imperio. Si Alejandro lograba controlar el Mediterráneo y Europa, su espíritu conquistador no se detendría ahí. La India ya había sido explorada por su ejército, pero más allá, el mundo le ofrecía otro desafío, China. Factores en contra. La geografía dificultaría la invasión. Vastos desiertos, montañas y ríos imponentes. La dinastía Qin estaba consolidando su poder con un ejército numeroso y disciplinado. No era un enemigo como los persas, su resistencia sería feroz. Factores a favor. Si Alejandro optaba por una alianza en lugar de la guerra, podría haber establecido una ruta comercial con China mucho antes de la ruta de la seda. Un intercambio cultural con la civilización china habría acelerado el desarrollo de ambas sociedades. A pesar de sus éxitos militares, Alejandro enfrentaría un problema imposible de resolver: la estabilidad de su imperio.
¿Cómo gobernar un territorio tan vasto con diferentes culturas, lenguas y religiones? ¿Sus generales seguirían siendo leales o se rebelarían como ocurrió en la historia real? ¿Habría creado un sistema de sucesión estable, o su muerte seguiría provocando el colapso de su imperio? Si Alejandro hubiera conquistado Roma, Cartago o China, el mundo sería completamente diferente. El idioma griego sería la base del mundo occidental, en lugar del latín. Roma no habría crecido hasta convertirse en el imperio que conocemos. El cristianismo podría no haber surgido como lo hizo, alterando la religión predominante en Occidente. La unión de Oriente y Occidente bajo un solo imperio habría cambiado el curso de la historia. Alejandro Magno murió joven, pero su legado sigue vivo. Su ambición no tenía límites, y su muerte prematura nos deja con la eterna pregunta: si hubiera vivido más, ¿habría logrado unificar el mundo? ¿O su imperio estaba condenado a dividirse, sin importar cuánto tiempo gobernara? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Alejandro podría haber conquistado Roma y China? ¿O crees que su imperio habría colapsado igual que en la historia real? Suscríbete para más historia alternativa y descubre cómo pequeños cambios en el pasado podrían haber alterado el mundo que conocemos.